un gran reto, lleno de obstáculos y adversidades. Para muchos, el mayor de los desafíos. Y todo para vivir el sueño de un inmigrante y lograr el éxito y la superación. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Muy buenas tardes, seguidores de Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Es un placer que nos acompañen hoy nuevamente en nuestra cuarta edición, nuestra cuarta entrevista de Mentes Migrantes. Hoy les tenemos una persona muy especial para mí. Ella es Emily Nicholas Davis, es la superestrella del 2020, otorgado por la revista Georgia Super Lawyers Magazine, y es un placer y un honor tenerla a Emily en este programa. Bienvenida, Emily. Muchísimas gracias. Un gusto en estar aquí. Emily es graduada de la Universidad de Emory del 2015 y está trabajando como abogada de inmigración en Ross and Pines. Recuerdan que la primera entrevista fue con Carlos Solomiani, que es ese súper equipo de ellos dos en las cortes. Emily, bueno, para comenzar en el día de hoy con una pregunta, cuéntanos dónde naciste, dónde creciste, cuál es un poquito tu historia, qué querías ser cuando era niña también. Sí, nací en Nuevo México, soy de Albuquerque y pasé 18 años en Nuevo México y después me fui para California y asistí a una escuela en Los Ángeles y estudié el español y las ciencias políticas para mi colegio. Y cuando estaba muy pequeña siempre quería ser abogada. Cuando tenía como 4 años, yo estaba diciendo, voy a ser abogada, voy a ser abogada. Mis papás no saben en dónde eso salió porque nadie en mi familia es abogado, pero siempre me gustó leer y formular argumentos y esas cosas. Entonces, desde pequeña yo decidí ser abogada. ¿Estuviste expuesta a comunidades inmigrantes en tu niñez? Sí, ¿Estuviste? mi abuelo era migrante de Suiza y mi abuela viene de Francia. Entonces, mi papá era el primer americano en mi familia de este lado. Entonces, siempre me interesó inmigrantes y por qué deciden venir aquí y la historia de muchas familias. Entonces, también siendo de Nuevo México, hay un grupo de inmigrantes muy grande en Nuevo México. Entonces, para mí era algo muy interesante. Por ejemplo, la calle en donde está la casa de mi papá se llama El Pueblo y la calle en donde vive mi mamá se llama Camino Arcoíris. Entonces, siempre tenía el español como parte de mi infancia. Entonces, eso me interesó bastante y hay muchísimos inmigrantes en Nuevo México y también en California. Entonces, tenía un interés en aprender más sobre la inmigración. Entonces, tu interés del español viene desde tu infancia, desde el lugar que viviste, de estar sumergida en un estado que tiene un número impresionante de migrantes, sobre todo centroamericanos. Yo me preguntaba, ¿por cómo el español tan perfecto? Y yo, escuchando tu historia y leyendo tu historia, yo pensaba, fue muy intencional todos tus pasos, ¿no? Tu primer universidad, estudiaste ciencias políticas y español, fue muy lineal y muy intencional, y eso me parece importante, ¿no? Y me dices que desde pequeña quisiste ser abogada. ¿Piensas de que tu carrera y como tú ejerces también es así, lineal, siempre con esos objetivos muy claros? Yo creo que sí. Yo recuerdo cuando estaba en el sexto grado, tenía que decidir si quería estudiar francés o español y decidir estudiar el español porque, como te dije, en Nuevo México hay muchas cosas en español y siempre quería aprenderlo. Entonces, eso abrió muchas puertas para mí desde pequeña y continué estudiando el español, todavía estoy aprendiendo el español
pero aprendí bastante y con eso empezando muy pequeña, después fui a España y eso fue la primera vez que encontré la ley y un grupo de abogados en España que estaba ayudando a los refugios en España. Decidí ir a España por un verano y estaba trabajando con un grupo de migrantes en España, enseñando el español y aprendiendo de ellos, y eso fue una experiencia muy importante en mi vida. Y después cuando decidí ir a la escuela de leyes, yo tenía un internship, una, un trabajo corto, Internado, sí, un sí, internado. internado con la Corte de Inmigración de Atlanta, y eso cambió mi vida totalmente y aquí estoy por esas experiencias que tenía. Eso me llamó mucho la atención, que tu internado fue a un perfil muy alto en la Corte de Inmigración de Atlanta, estando recién graduada de la Universidad de Emory 2015, que por cierto es una de las universidades más prestigiosas de todo el sureste de Estados Unidos. Has tenido una historia académica impresionante también. ¿Por qué inmigración? Esa historia, España, luego la Corte de Atlanta, ¿estuviste muy clara en toda esa trayectoria que querías trabajar con inmigrantes y que querías trabajar en una firma como Ross and Pines, que ha sido identificada pues como una de de las mejores y más prestigiosas a nivel de inmigración? Gracias por decir eso. Al principio yo siempre sabía que quería hacer algo con derechos humanos, pero no sabía exactamente en qué, porque hay muchas maneras de ayudar a la gente y entonces no sabía exactamente. Pero eso, mi experiencia en España me impactó bastante porque yo podía ver los inmigrantes que vinieron de África, de Cuba, de todas partes del mundo, y ellos estaban buscando una vida mejor y querían aprender el español y obtener un trabajo, y eso para mí era algo muy importante. Y entonces, cuando estaba en la escuela de leyes en Emory, no sabía exactamente lo que quería hacer, pero yo vi una oportunidad de trabajar con los jueces y apliqué, y no sé si era por el hecho de que hablo español, no sé, pero me dieron el chance de tener un internship con ellos, y eso desde el momento que llegué, eso fue totalmente importante en mi vida porque conocí a Carlos, mi socio. Yo estaba con los jueces y ellos estaban de acuerdo, yo podía asistir a las cortes con los jueces, y aprendí mucho y empecé a escribir para ellos y hacer investigaciones sobre casos y todo eso. Y un día yo vi a mi socio Carlos Solomiani en la corte, y él estaba tan impresionante para mí, y al final del caso yo fui con un juez y le dije, ¿quién es ese abogado? Yo tengo que conocer a él. Y me dijeron, él es uno de los mejores que practica en nuestro corte, tiene que hablar con él y debe ver si puede obtener un trabajo con él. Entonces yo decidí mandarle un email, y nosotros quería preguntarle sobre su trabajo y cómo empezó su carrera y todo eso, y él me ofreció un trabajo en la oficina de Ross and Pines, empezando mi segundo año en Emory. Entonces, eso, he estado aquí por 5 años como abogada y 2 años antes de eso. Entonces, siempre estoy tratando de ver las oportunidades y trabajar para crear una carrera que estoy orgullosa de la carrera que yo he podido crear. Y debes estarlo, porque en los pocos años que tienes, y son 5 y 7 ya, si cuentas los de la universidad, que es impresionante, no solamente estás de la mano como un ejemplo de Carlos, que es obviamente
él ha construido un modelo de excelencia en las Cortes de Atlanta, sino la firma como tal. Y yo pienso que eso es importante. Supiste, como siempre, reconocer, digamos, ese camino desde muy temprano. Y tú eres muy joven, eres millennial, y yo estaba pensando, eres un ejemplo muy típico de los millennials y también muy atípico de que no has sido tan zigzag en tu carrera, ¿no es cierto? Los millennials siempre tratan unas cosas y se van y vuelven, y tú has sido muy lineal y te quiero felicitar. Rose and Pines, el trabajo de ustedes, así como tú dices que te impresionaste por Carlos, muchos de los clientes que hemos conocido, como el video que compartí contigo, ¿te acuerdas de la niña? Se impresiona tu trabajo y ya tú estás teniendo también ese mismo reconocimiento entre tus clientes. ¿A qué le atribuyes el éxito de usted, de tuyo en la corte y acompañada con Carlos? ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto, pero para mí lo más importante es crear una buena relación con el cliente y decir siempre la verdad sobre la situación y trabajar y pelear fuertemente para el cliente hasta el final. Y también Carlos y yo estamos de acuerdo con cómo queremos hacer nuestra práctica. En nuestras tarjetas tenemos nuestros celulares. Queremos contactar, queremos tener contacto con nuestros clientes directo. Nosotros no somos los abogados que dicen, me contratas y después vas a hablar con la paralegal. No estamos así. Siempre queremos hablar directamente con los clientes. Ellos nos pueden marcar cualquier pregunta que tengan y yo creo que eso nos ayuda bastante porque siempre tenemos una relación buena con nuestros clientes y ellos nos pueden dar información sobre lo que está pasando en la vida y entonces yo creo que eso nos da éxito en nuestros casos porque ellos tienen confianza en nosotros y es una parte muy importante de nuestro trabajo. Emily, tú y yo hemos trabajado juntas en estos 3 años en muchos casos, sobre todo los que implican las evaluaciones, la defensa de deportación, y ustedes se caracterizan que se concentran mucho en probar el sufrimiento extremo de los niños y de las personas que son los que califican, digamos, en alguno de estos casos. Y tú siempre y Carlos siempre han sido muy, muy estrictos con respecto, hagamos la evaluación clínica de ese menor, de ese niño o esa niña, pero nunca los has expuesto a la corte como digamos que es la metodología de otros abogados. Cuéntanos un poquito de esa estrategia, porque piensas que para ti es una mejor estrategia presentarte con una buena evaluación en tus manos que presentar el niño como tal. Tú prefieres proteger al niño. Y eso me parece muy humano e increíble. Sí, exactamente. En mi opinión, puede ser muy traumático por un niño o por una niña estar en la corte frente a un juez testificando bajo juramento en defensa de su madre o su padre. Y eso para nosotros no nos ayuda tanto. Y quizás el niño no puede decir o no tiene las palabras para explicar lo que tiene que decir al juez. La evaluación psicológica está sumamente importante porque es evidencia que podemos presentar con el juez en palabras profesionales y con resultados de exámenes que nosotros no podemos decir al juez qué es lo que tiene el niño. Nosotros no podemos presentar evidencia de nuestra palabra, tenemos que mostrar la evidencia en papel. Entonces, cuando tenemos una evaluación psicológica buena, eso dice exactamente lo que tiene el niño, cómo ese niño va a sufrir en las palabras que puede entender el juez. Y también yo creo que es muy importante tener eso porque a veces también los papás no saben exactamente el sufrimiento. Yo puedo preguntar a mi cliente, ¿y tu hijo está muy nervioso por lo que va a pasar en la corte? Y él me puede decir, no, él está bien, no tiene ningún miedo, pero si tenemos un reporte psicológico, a veces el niño dice muchas cosas a usted, a la psicóloga, porque tiene esa persona piensa que puede decir más a la persona, a la psicóloga, que al padre.
Entonces, a veces tenemos más información en los reportes psicológicos porque el niño puede decir más a una persona profesional y podemos encontrar sufrimiento, hardship que no hemos pensado en el pasado. Tienes razón cuando dices de que los niños no revelan a sus padres necesariamente todo lo que están viviendo porque ellos quieren colaborar y quieren ser parte y no, de la solución en su mente. Ellos lo piensan como no queremos expresar lo que estamos sintiendo, no queremos decir lo que nos estamos levantando en la noche, no queremos decirle que estamos teniendo pesadillas a nuestros padres, cuando, sobre todo cuando uno de los padres está detenido. El niño empieza a absorber calladamente, eso lo he visto muchas veces, y empieza a sufrir en silencio durante meses y son traumas que los vemos presentándose ya luego 2 y 3 meses después con mucha más severidad. Entonces, la evaluación yo me concentro en eso, en absorber esa información del niño y presentárselos al juez, a ustedes y al juez de la manera más transparente y posible, porque muchas veces, tienes razón, muchas veces el padre que está en la casa con el estrés de reunir el dinero, trabajar, ser el proveedor. Quizás los niños, porque aparentemente están bien, su enfoque y su concentración y su atención no está en ellos. Así que sí, estoy muy de acuerdo. ¿Por qué la defensa de la corte, Emily? Porque es algo que les apasiona a ustedes y tú estando en el equipo de Rose and Pines, ustedes se han especializado en lo que es la defensa criminal y la defensa de casos criminales. Tú llamabas criminigration, ¿verdad? No sé cómo traducirlo, inmigración. Y te has especializado entre tus colegas en las conferencias regionales de AILA a hablar de este tema. Cuéntanos un poquito qué es la criminigration. Si es que lo estoy diciendo bien. Es una palabra que quiere decir que hacemos casos criminales y también casos de migración y a veces cuando nos representamos a una persona que es inmigrante que tiene un caso abierto criminal, nosotros podemos representar a esa persona en ambos lados, en la parte criminal y también en la parte de migración y eso es muy, muy, muy importante para los inmigrantes porque a veces cuando ellos contratan a una persona que solamente se enfoca en la parte criminal, a veces ese abogado no reconoce bien cuáles son las consecuencias migratorias que esa persona puede tener. Entonces es muy, muy importante tener buenos abogados en ambos lados y estamos en mi firma en Ross and Pines, tenemos muy buenos abogados criminales y tenemos Carlos y yo que representamos a gente en migración, entonces es muy bueno estar en una oficina que tiene los dos lados. Claro, y ustedes se han ya reconocido como esa firma de que es la única parada para esos casos especiales. Muy bueno. Emily, más al plano personal. Eres muy joven, muy exitosa como mujer, como profesional, ah, como segunda, tercera generación también de inmigrantes en Estados Unidos. ¿Cuáles consideras hasta ahora que han sido tus mayores logros y cuáles son tus metas hacia el futuro en tu carrera? Es una pregunta un poco difícil de contestar porque siempre estoy tratando de lograr más y pensar más en lo que quiero lograr, pero para mí estoy muy, muy orgullosa de los casos que he ganado, especialmente para gente que está presa. Si yo puedo reunir una familia, un papá con sus hijos o una hija con su familia, eso para mí es lo más importante de lo que hago. Y entonces estoy muy orgullosa de eso. También siendo la única abogada en mi familia, eso también era algo que siempre quería lograr y lo podía lograr. Y la otra cosa también era de empezar en una oficina tan buena como Ross and Pines. Yo tenía como 23 años cuando empecé aquí y ellos me dieron la oportunidad de comprobar que podía hacerlo y los otros abogados aquí son un poco
tienen más experiencia, tienen 20 años de experiencia, pero me dieron la oportunidad y estoy muy agradecida por esa oportunidad. Entonces, quiero continuar aquí peleando cada día para mis clientes y para tratar de cambiar el sistema de migración. Eso es una meta que quiero lograr en un futuro. Sería hacer algo que puede impactar a inmigrantes en todo el país, porque eso es lo que al final necesitamos. Yo puedo representar a los clientes aquí en Georgia y en otros lugares, pero lo que va a impactar a más gente sería un cambio de leyes. Entonces, si yo puedo tener una parte en eso, eso sería ideal para mí. A propósito de esos cambios que estás proponiendo, las preguntas que siempre le hago a todas las personas que estoy invitando, a todos los abogados de inmigración es, si tú tuvieras el poder, si tuvieras la varita mágica, si tuvieras eh, la suficiente influencia de reformar las leyes de inmigración, si tuviera en ti el poder de hacer una reforma de inmigración a Estados Unidos, ¿en qué te concentrarías? Yo creo que lo más importante por ahora sería primero dar una dar un beneficio más fijo a la gente que tiene DACA, porque yo conozco a muchos jóvenes y adultos que ahora tienen DACA, que están trabajando, que tienen hijos, que toda la vida está aquí, y es muy difícil para ellos estar en esa situación con mucha confusión con lo que está pasando con el presidente y todo eso. Entonces, eso sería un cambio grande que me gustaría tener una manera que ellos pueden tener un estatus mejor como una residencia en vez de un permiso de trabajo. Y también yo creo que tenemos que hacer algo para los papás de gente nacida aquí. Tengo tantos clientes que tienen hijos nacidos aquí, que tienen 30 años en los Estados Unidos y ellos no tienen manera de arreglar porque entraron sin visa o lo que sea, tienen algún problema con su caso y no puede arreglar su estatus. Y para mí eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo puede ser que una persona tiene 30 años aquí, trabaja fuertemente para su familia, paga impuestos, nunca ha tenido delitos criminales y no tiene manera de arreglar estatus? Entonces, para mí, crear un programa para esa gente que merece tener beneficios migratorios, eso sería un cambio muy importante en mi opinión. Muchísimas gracias. Me parece que has dado justo en las mismas dos ideas que yo siempre he tenido. De hecho, DACA y un camino a la ciudadanía de esos padres que llevan esa trayectoria y que han tenido, que han estado fuera de crímenes. Exactamente lo que yo siempre he pensado. Yo también te preguntaría, ¿cómo ves el futuro de las leyes de inmigración a corto plazo? ¿Lo ves con esperanza? ¿Lo ves que te preocupa? ¿Para Siempre dónde con vamos? esperanza, necesito esperanza, porque sin la esperanza no puedo hacer mi trabajo, pero depende mucho de qué va a pasar en las elecciones. Si tenemos 4 años más bajo ese presidente que tenemos ahora, yo creo que vamos a estar en una situación difícil, pero la ley de inmigración es muy fluida y cada día está cambiando y entonces como abogada siempre tengo que estar revisando los casos que vienen del panel de apelaciones y de las cortes aquí en Atlanta y en otras cortes, y yo puedo siempre tratar de usar esos cambios para ayudar a mis clientes. Entonces, no sé qué va a pasar, espero que sea algo bueno, pero lo más importante para mí es cada día trabajar lo más fuerte que pueda para defender a mis clientes y para ganar más tiempo en este país, porque eso es lo que todo el mundo quiere. Tú estás ejerciendo en una de las cortes más complicadas de Estados Unidos, que son las cortes de Atlanta de inmigración. Para ti, comenzando tu carrera, ¿ha sido un reto? ¿Sientes que te favorecería si trabajaras en otros estados? ¿Sientes que sería más fácil, más difícil si no estuvieras aquí? Yo creo que sí, cada corte es un poco diferente y eso es
buen punto. Tiene que saber bien quién es el juez, porque un juez aquí en Atlanta puede ser diferente que un juez en la corte en Stewart, un juez detenido que puede ser diferente que un juez en Nueva York. Entonces, las cortes sí pueden tener diferencias. Técnicamente, la ley es la ley, pero cada juez tiene la discreción de decidir un caso. Entonces, pero para mí es importante estar en una corte un poco más difícil porque cuando tenemos éxito es mucho más fuerte el sentimiento y el éxito es más fuerte cuando ganamos, cuando estamos en contra de muchas cosas en la corte. Y finalmente, Emily, te quería preguntar, ¿para ti qué significa cumplir el sueño migratorio? ¿Para ti qué significa cuando los clientes los llevas a ese otro lado? ¿Qué es el sueño migratorio para Emily? Yo creo que es crear una vida mejor y estar en un lugar seguro en donde puede trabajar y dar una mejor vida a sus hijos. Y yo creo que mis clientes, eso es la única cosa que ellos quieren, es trabajar, tener una casa segura, tener una mejor educación para sus hijos. Y ellos no están pidiendo favores, ellos están creando sus propias vidas y viviendo sus sueños aquí en los Estados Unidos. Entonces, si yo puedo ayudarles en cumplir con sus sueños, yo me gusta mucho cuando yo veo que mis clientes están logrando sus sueños migratorios. Bueno, Emily, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte hoy con nosotros. Te deseo todo lo mejor en tu carrera y por todos los años que vas a tener. Me imagino que vas a llegar muy, muy lejos, estoy segura. Me imagino también enseñando. No sé por qué te imagino en un salón de clase y ojalá tenga. Ojalá. Eso quizás también en un futuro. Pero muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, a los seguidores de Mentes Migrantes con Heidi Guzmán por acompañarnos. Espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales a través de Guzmán Psychotherapy, en el canal que hemos creado de YouTube, Mentes Migrantes con Heidi Guzmán. Y nos vemos en la próxima. Un gran reto, lleno de obstáculos y adversidades. Para muchos, el mayor de los desafíos. Y todo para vivir el sueño de un inmigrante y lograr el éxito y la superación. Mentes Migrantes con Heidi Guzmán.